Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 18. Vamos a comenzar con una pregunta de cardiopatía isquémica en la sección de imágenes, es la pregunta número 8, que quizás sea de las más exigentes que nos pueden poner con respecto a los electros en cardiopatía isquémica, así que vamos a dedicarle una breve explicación. Nos dicen en la pregunta número 8 que se trata de un varón de cierta edad, ya tiene 61 años, tiene bastantes factores cardiovasculares, dicen que es fumador, que es hipertenso, que es dislipémico, que es obeso, y nos cuentan además un dolor torácico bastante típico, nos dicen que es opresivo, nos dicen que se acompaña de sudoración, en fin, parece un cuadro bastante claro de síndrome coronario agudo. Todos sabéis por teoría qué es lo que se hace, o una de las primeras cosas que se hacen cuando un paciente viene a urgencias con un síndrome coronario agudo. Vamos a hacer un electro y ese electro nos va a clasificar a los pacientes en dos grandes grupos. Síndrome coronario agudo con elevación del ST, por un lado, y por otro, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Ya sabéis que cuando existe una elevación del ST, eso, desde el punto de vista anatómico, suele corresponder con una arteria coronaria totalmente ocluida que no conserva nada de flujo o prácticamente nada de flujo. Sin embargo, en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST va a haber un trombo en la coronaria, pero todavía conserva cierto flujo. Pues bien, aquí nos dicen que hay que ver el electro, que ya habréis visto. En el electro no se aprecia ninguna elevación del ST, pero sin embargo la respuesta correcta es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Qué paradójico es esto, ¿cómo puede ocurrir esto? Que no haya elevación del ST y sin embargo la respuesta correcta pues sea la 4, síndrome coronario agudo con elevación del ST. La palabra mágica es la que viene a continuación, de cara posterior, de cara posterior. ¿Cómo se explica esto? Pues muy sencillo. Sencillo cuando lo sabemos y cuando pensamos en ello, porque si no nos pueden engañar, nos pueden hacer equivocarnos aquí. ¿Qué es lo que pasa con las derivaciones del electro? ¿Qué es una derivación? Las derivaciones no son más que puntos de vista eléctricos de cómo está la actividad del corazón a ese respecto. ¿Y cómo podría entender esto bien? ¿Cómo podría darme cuenta de lo que está sucediendo aquí si he fallado esta pregunta? Si este es el tórax del paciente, cortado de través, supongamos que esto fuese el corazón, pinto totalmente redondo para que sea más sencillo. Imaginemos que tuviésemos un síndrome con elevación del ST, una oclusión total de una arteria coronaria que afectase a esta parte. Tenemos aquí la isquemia completa, es transmural, fijaros aquí en esta sección, en cara anterior, por ejemplo. Bueno, pues si está en cara anterior, las derivaciones que están más próximas a cara anterior van a detectar esa elevación del ST y por eso sé que está en cara anterior, no tiene más. Lo mismo que si estuviese en cara lateral, las que estén más cerca de la cara lateral van a registrar esa elevación del ST. O si estuviese en cara inferior, pues 2, 3 y AVF recogerían ese cambio, esa elevación del ST, etc. ¿Qué es lo que sucede? Las derivaciones, ¿dónde se ponen? Aparte de miembros, aparte de precordiales, cuidado, hay que darse cuenta de una cosa. Esto de aquí, la cara anterior tiene unas derivaciones que están justo delante que pueden recoger esos cambios, pero si yo tuviese una obstrucción coronaria en cara posterior, cuidado porque normalmente no se van a poner derivaciones entre los dos omoplatos en los pacientes que vienen a urgencias con este cuadro. El electro habitual, el electro de 12 derivaciones, no te va a poner pegatinas en la espalda. ¿Qué pasa entonces? Si yo tengo un síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara posterior, ¿cómo lo van a ver las derivaciones que están por aquí delante? Los fenómenos eléctricos van a ser contrarios a los que se recogerían en cara anterior. Las derivaciones de cara anterior, si es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, en cara anterior lo van a recoger como tal, pero si estamos hablando de los mismos cambios en cara posterior, todo lo van a ver invertido, todo lo van a ver al revés. O entonces, lo que, fijaros, aquí en esta imagen se ve muy bien, lo que en cara posterior es de una manera, las derivaciones de la cara anterior lo van a recoger invertido. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para darte cuenta de este detalle?
Ojo cuando estemos en las derivaciones de cara anterior y veas un descenso del ST. A lo mejor eso corresponde a un ascenso del ST porque el fenómeno isquémico está ocurriendo en la parte opuesta, en la cara posterior. Fijaros, aquí se ve muy bien en esta imagen un truco que puedo hacer en la urgencia para ver ese cambio tal como es el siguiente truco, o el truco del espejo. Miro delante del espejo y entonces me voy a encontrar cómo es realmente ese electro respecto a la cara posterior, o también puedo dar la vuelta al papel, transiluminarlo, bien con una linterna o enfrente de un negatoscopio, alguna luz intensa que haya por ahí, un flexo, lo que sea, y también lo podría ver tal como es. Es como las derivaciones no se ponen en la espalda, me tengo que conformar con las que sí se ponen por delante, dar la vuelta o mirarlo en el espejo y voy a ver lo que sucede en cara posterior. Fijaos aquí, si lo hago, ¿qué me voy a encontrar? Si alguien repite este experimento con la tira de electro de esta pregunta, va a ver que lo que me encuentro es siempre pues un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que aparentemente parece un descenso, pero es porque es en cara posterior, y por eso lo estoy viendo al revés, pero la respuesta correcta sería la 4. Mucho cuidado, lo que ocurre en cara posterior lo voy a ver al revés si utilizo las derivaciones habituales, derivaciones anteriores. Fijaros en el electro de la pregunta, lo que estoy viendo sobre todo en V1, poquito, mucho más en V2, mucho más en V3, un poquito en V4, es decir, derivaciones que corresponden más o menos a la cara anterior del corazón, me están mostrando un descenso del ST, que corresponde a un ascenso en la cara posterior del corazón. Por ese motivo la respuesta correcta pues sería la número 4, y habría que hacer, por tanto, pues una coronariografía lo más rápidamente que se pueda. Importante este detalle. Quizás sea la pregunta más traicionera que te puedan poner con un síndrome coronario agudo para que clasifiques según está el ST. Acuérdate, si en cara anterior ves esta imagen, piensa que en cara posterior pudiera estar ocurriendo lo que hemos visto en esta pregunta. Y por eso la 4 sería la respuesta correcta. Bueno, nada más que comentar, simplemente que lo recordéis por si acaso apareciese. Y vamos ahora a un par de preguntas muy raras. Esta pregunta que acabamos de ver de cardiopatía isquémica, dentro de lo raro es algo que es más o menos esperable y que, bueno, pues teoría es suficiente, sabéis, para poder enfrentaros a ella, que te pueda traicionar en un momento determinado. Pero fijaros la pregunta número 11, es una pregunta ya más rara, y sobre todo la pregunta 19, aquí tenemos que hacer todo lo posible, dentro de que a lo mejor no sabemos la teoría necesaria para poder defendernos frente a ellas. Y nos dice la número 11, atención, dice: varón de 37 años que tiene unas lesiones, que son las que se ven en la imagen, que ocupan menos del 3% de la superficie corporal. Nos dicen que le mandan de otro hospital y que el diagnóstico es micosis fungoide. Y viene pues a que le aconseje sobre dicha enfermedad. Nos cuentan que, bueno, pues tiene informes de diagnóstico, de pruebas de extensión, citometría de flujo, se descarta que esta enfermedad se haya ido a sangre, parece que no hay problema a ese respecto, no tiene un Sézari. Nos dicen que, eso sí, en la biopsia pues tenemos un infiltrado en banda en la dermis papilar y además tenemos epidermotropismo. ¿Cuál es verdad con respecto a esta entidad? Cuidado. Esta entidad es más o menos peligrosa. ¿Por qué? No aparece mucho en el MIR, pero tampoco es un tema que nos sepamos mucho, es un tema que no nos gusta. La mayoría de la gente no disfruta en particular cuando tiene que estudiarse linfomas, ya sean linfomas cutáneos o linfomas de cualquier otra parte. Eso es un capítulo de la medicina bastante enredoso y bastante desagradable, por lo menos para la mayoría. ¿Qué hay que saber de la micosis fungoide? Antiguamente había una pregunta que era muy simple, que caía todos los años, o que preguntaban de micosis fungoide, era siempre igual. ¿Qué es la micosis fungoide? Y la respuesta correrá: un linfoma cutáneo T. Solo preguntaban eso. Naturalmente, entre las opciones, una de ellas era una infección fúngica, a ver si alguien no tenía ni idea del tema y al ver fungoide pensaba que esto era por un hongo. Lógicamente, nadie fallaba esa pregunta. Bueno, pues tengo que confesar que en mi año cayó esa pregunta: ¿qué es la micosis fungoide? Y yo la fallé. Y la respuesta correcta era un linfoma cutáneo T. Yo eso lo sabía. De hecho, era una pregunta repetida porque el año anterior había caído exactamente igual. ¿Por qué la fallé? Pues porque en mi cuadernillo de respuestas marqué la 2, que era la correcta, pero al pasar a la plantilla me equivoqué y marqué la 3. ¿Por qué? Nervios del final, o porque pasar las respuestas es un acto totalmente mecánico y por tanto aburrido y entonces bajas la guardia y haces las cosas mal en algún momento, o porque al final del examen, y mira que ese año, como era un MIR más o menos sencillito, nos sobró a todos tiempo, pues ese tiempo que me sobró al final del examen, en lugar de usarlo sabiamente en repasar, por ejemplo,
cómo has pasado las respuestas a la hoja de respuestas, me dediqué a perder el tiempo, a mirarme preguntas que me crearon duda, etcétera, y al final pues un punto totalmente sencillo, totalmente recuperable, que si me hubiera dado cuenta pues la hubiera tenido bien, simplemente por pasarla mal, tuve mal probablemente la pregunta más fácil del examen. Pues por eso os aconsejo mucho cuidado, si os sobra tiempo al final del ejercicio, es mucho mejor que se lo dediquéis a eso, a repasar la hoja de respuestas, que a intentar salvar el examen con preguntas imposibles, porque por darle más vueltas muchas veces no llegas a ninguna conclusión y sin embargo fallos tontos te podrías haber librado de alguno, como era mi caso. Bien, pues aquí nos dicen que cuál es verdad sobre la micosis fungoide. Algo más habrá que saber sobre la micosis fungoide, cuidado, los linfomas cada vez se preguntan más en el MIR, los linfomas de hecho se han preguntado incluso como fotografías de anatomía patológica, así que bueno, de la micosis fungoide, ¿qué hay que saber? Lo que ya hemos dicho, es un linfoma cutáneo T, no tiene nada que ver con el tema de la infección fúngica, ¿y qué nos van a contar desde el punto de vista clínico? Ese linfoma, esta micosis fungoide, ¿es un linfoma agresivo que acaba con el paciente en pocas semanas o meses? ¿O es un linfoma indolente que me permite vivir mucho tiempo e incluso morirme de otra cosa que no sea el linfoma? Porque puede tardar varias décadas. ¿Cuál de las dos opciones es la que os parece que es el comportamiento de la micosis fungoide? Es un linfoma T indolente, indolente. Tarda mucho tiempo en matar al paciente, de hecho, mucha gente con micosis fungoide no va a morir de micosis fungoide porque no le va a dar tiempo. Si me diagnosticas mayor la micosis fungoide, pues a lo mejor pasan 20 años, 30 años y no me muero de eso, sino de otra cosa, porque tarda mucho tiempo en leucemizar, en hacer un César y ese tipo de cosas que ya puede ser de más peligro. Entonces, cuidado, es un linfoma indolente, importante detalle. Este linfoma tiene 3 fases clínicas, es muy importante recordar esto, tiene 3 fases y según en la fase que estoy, la anatomía patológica puede cambiar. Y hay un cambio, hay un detalle que es absolutamente típico y que todos tenemos que tener muy claro. Vamos a ver. Primera fase. Fase eczematosa. Fase eczematosa. ¿Qué es lo que sucede en la fase eczematosa? Pues que tenemos lesiones que clínicamente recuerdan bastante a un eczema. Esa es la fase más inicial y cuidado, en la fase eczematosa, si yo hiciera una biopsia cutánea, los cambios van a ser inespecíficos. Los cambios van a recordar o pueden ser compatibles con otras varias enfermedades. No vamos a entrar en cuáles, pero que sepáis que solamente con esto, con la biopsia de la fase eczematosa, no va a ser algo totalmente claro, que se trata de una micosis fungoide. Es en la segunda fase, donde la anatomía patológica ya sí que es mucho más clara. Fijaros aquí lo que nos dicen de este paciente. Tiene un infiltrado en banda en la dermis papilar y tiene epidermotropismo. Bueno, pues esto es lo que tengo que tener clarísimo. Estos cambios, si esto es piel, lo del infiltrado linfocitario en banda, aparecería por aquí. Esto puede ocurrir en la micosis fungoide, pero mucho cuidado, un infiltrado en banda no es directamente diagnóstico de micosis fungoide, hay muchas otras entidades que pueden tener un infiltrado en banda. La que más os suene probablemente sea el líquen plano, y de hecho cuando histológicamente vemos un infiltrado en banda, muchas veces se habla de un infiltrado de carácter liquenoide, porque recuerda mucho al líquen plano. Pero mucho cuidado, en la micosis fungoide, aparte de este infiltrado en banda que vamos a encontrar, hay un fenómeno que es lo que automáticamente te tiene que traer este diagnóstico a la cabeza, y es el epidermotropismo. ¿Qué es el epidermotropismo? Epidermotropismo es que estas células de aquí, que van a ser células T, estas células de aquí no solamente están formando una banda ahí en la parte superior de la dermis papilar, no solamente eso, es que además estas células tienden a irse hacia la epidermis. Eso es epidermotropismo, su nombre indica, tienen tropismo, tienen tendencia a irse a la epidermis. Y eso ya no ocurre, eso ya no te lo van a contar en un líquen plano, ni prácticamente en casi ninguna otra entidad. Ese epidermotropismo es muy característico de la micosis fungoide. Y es que además en la epidermis van a formar agregados, esos linfocitos van a formar agregados que se llaman microabscesos de Potrier. Eso es algo también muy característico de esta entidad. Cuando veáis eso, seguramente voy a estar ante una micosis fungoide en la segunda fase, también conocida como fase en
placas, ahí es donde voy a estar. Aquí, en la fase en placas, es donde la histología es absolutamente típica. Y esto merecería la pena que fuerais capaces de reconocerlo a golpe de vista. ¿Por qué? Porque hay fotos en el MIR. Aquí tenéis un caso, micosis fungoide, fijaros esos microabscesos de Potrier que se forman arriba en la epidermis. Fijaros que efectivamente pues hay un infiltrado en banda, pero es la tendencia a irse a epidermis lo que me llama la atención, lo que me sugiere este diagnóstico. Bien, y por último, luego estaría la tercera fase, donde ya esas placas empiezan a engrosarse, empiezan a formar unas masas ya pues, bastante más voluminosas y es lo que se conoce como fase tumoral. Fase tumoral. ¿Qué puede ocurrir? Lo peor que puede suceder en esta entidad, lo que puede suceder es que en algún momento estas células, que inicialmente están confinadas nada más que a piel, en algún momento adquieran la capacidad de irse a sangre. Si se van a sangre, encuentra una gran cantidad de estas células en sangre, ya podríamos hablar de que este linfoma ha leucemizado, se ha ido a sangre, la ha invadido y eso se conoce como síndrome de Sézary. Y bueno, pues eso hay que reconocerlo también, este nombre propio, es la leucemización de la micosis fungoide. Esas células malignas del tipo T se van a sangre y bueno, pues ya se diseminan por el organismo. Pues esto es lo que tienes que saber sobre esta entidad. Vamos a ver ahora la pregunta, a ver qué es lo que nos dicen las opciones. Nos piden que marquemos la verdadera. Dice la 1 que el diagnóstico no parece acertado. Con esas lesiones y esa anatomía patológica, pues habría que pensar en un líquen. Ya hemos visto que no. Desde el punto de vista clínico, el líquen es totalmente diferente. Es muy difícil confundir un líquen clínicamente con una micosis fungoide. Vamos a ver alguna foto del líquen. Esto en el MIR sería bastante factible que cayese. Queda el líquen. Pápulas poligonales, pruriginosas, eritematoviolaceas, como las que veis aquí. Cuando afecta a mucosas, hace lo que estáis viendo en este momento, este aspecto reticulado, blanquecino. En mucosa oral también es bastante sugestiva de líquen y eso pues no tiene nada que ver con una micosis fungoide. Aquí veis una micosis fungoide, fijaros que eso nada que ver con las pequeñas pápulas poligonales del líquen plano, es algo absolutamente diferente. La micosis fungoide se podría confundir más bien con un eczema, fase eczematosa, etcétera, pero no con un líquen plano. Histológicamente comparten el infiltrado en banda, pero si te cuentan epidermotropismo, olvídate, esto no es un líquen plano, la respuesta número 1 es bastante falsa. Dice la 2, le explicaría que se trata de una infección fúngica. Olvídate, esa es la típica trampa en la que solamente caerías si sabes muy poquito sobre esta entidad. Solo el nombre puede engañarte, pero todos sabemos que esto es un linfoma, Recuerda que es T y que es indolente. 4, le explicaría que a priori se trata de un linfoma cutáneo primario. Bueno, pues hasta ahí está bien. Y luego dice, y que dada la extensión, es probable que con corticoides u otros tópicos se consiga una curación definitiva. Vamos a ver. Eso ya sí que es mentira. ¿Qué pasaba en los linfomas? Un linfoma cuando es muy agresivo, uno de esos que tienen blástico de apellido y que mataría al paciente en pocas semanas o a lo mejor unos cuantos meses, porque tiene un comportamiento pues muy agresivo, ese es el que es más susceptible de tratar con quimioterapia y a lo mejor tiene más esperanzas de curación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los linfomas indolentes? O el linfoma folicular, por ejemplo, o la micosis fungoide, que estamos hablando aquí, eso se cura fácil. Un linfoma que tiene un carácter como más crónico, como más indolente, ¿tiene muchas posibilidades de curarse? No. Esas células de esos linfomas tienden a estar más diferenciadas, por tanto la quimioterapia le va a producir muy poquito efecto, y por ese motivo es, pues, una auténtica rareza que cures una micosis fungoide. Muy difícil que se curen ese tipo de linfomas. Muchas veces que se hace, pues esperar y ver porque dejan al paciente vivir durante mucho tiempo y sí que es cierto que en la fase eczematosa pues puedo tratar esas lesiones con corticoides, pero eso no quiere decir que cure el linfoma. Pueden desaparecer un tiempo, pero ya volverán a salir, las células siguen ahí. Es una cuestión que tenéis que conocer, esto no se va a curar fácilmente, esto es un linfoma que es indolente y que es muy complicado eliminarlo del organismo una vez que se ha formado. Por eso lo que dice la 4, eso de que lo voy a curar definitivamente con corticoides u otros tópicos, eso es algo que es absolutamente falso. Así que la 3 sería la que me queda como verdadera. La 3 en parte la acierto por descarte. Que nadie sea tan loco de aprenderse el TNM de la micosis fungoide, eso no tiene ningún sentido. Apréndete el TNM del cáncer de ovario o del de pulmón, que esos sí han caído.
pero lo de la 3, le comentaría que dada la extensión estamos frente a un caso de micosis fungoide en estadios iniciales, concretamente se trata de un estadio 1A. Lo del estadio 1A, eso puedes no saberlo, no pasa absolutamente nada, da igual el TNM, pero estadio inicial sí que parece, es una persona relativamente joven, no tiene ninguna mentira manifiesta la opción número 3. Podrías dudar el TNM, pero el resto tienen suficientes fallos como para darte cuenta de que la 3 es la que habría que haber preferido aquí. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta número 11, espero que la reconozcáis si la veis en foto o si describen la histología. Y nos vamos a continuación a una pregunta todavía más difícil, esta sí que es muy difícil porque además la teoría no te la vas a saber, que es la número 19. Aún así, preguntas como la 19, preguntas que no me sé la teoría y por tanto me superan, aquí podrías perfectamente haberla acertado. Enhorabuena a quien tenga bien la pregunta 19, eso quiere decir que no se ha rendido ante algo que parece muy complicado, quizá no lo sea tanto. Dice la 19, tenemos un varón de 32 años que tiene las lesiones que puedes ver en la imagen. ¿Qué lesiones habéis visto en la imagen? ¿Qué es lo que se ve? No es que sea una imagen de gran calidad, pero se intuyen, se adivinan telangiectasias en esa fotografía. Y te dicen que esas telangiectasias se vuelven más intensas, el prurito aumenta con el roce y te dicen que en la consulta las estimulas mecánicamente como sea o las rozas tal y aparece una lesión de tipo abonoso. Y nos dicen que con estos datos, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Vamos a ver, cuidado, cuidado. Aunque no sepas gran cosa de lo que están contando aquí, hay una cosa que sí que tienes que saber. Una lesión que si yo la rozo o la estimulo mecánicamente y aparece un abón, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se llama? Esto es una de las pocas cosas que tienes que saber de mastocitosis para el MIR, y esto sí se ha preguntado. Signo de Darrier se llama eso, signo de Darrier. ¿Y en qué consiste el signo de Darrier? Que sobre una lesión preexistente estimulo mecánicamente y se forma un abón. ¿Por qué? Pues probablemente será porque esa lesión que estoy estimulando contendrá mastocitos en gran cantidad y el mastocito es una célula que cuando la estimulas mecánicamente puede liberar histamina y puede formar un abón. Y esto del signo de Darrier, que es la aparición de un abón después de una estimulación mecánica de la zona, donde se ve qué tipo de enfermedades pueden dar signo de Darrier y es patognomónico de ellas. Hay pocas cosas en medicina que sean patognomónicas, pero esta es una de las que sí lo son. Mastocitosis. No sé qué mastocitosis tendrá, porque a lo mejor resulta que hay más de las que pone el manual. El manual te ponen que si el mastocitoma solitario, que si la urticaria pigmentosa y alguna más te mencionan, pero cuidado porque a lo mejor hay más y yo no me la sé, no pasa nada. Lo que sí sé es que estoy ante una mastocitosis. ¿Qué pasa aquí? Me voy a las opciones. Mira, pues puede ser que no sepa lo que es la 3. La telangiectasia macular eruptiva perstans puede ser que sea la primera vez en mi vida que oigo hablar de ella. No sé lo que es, pues la 3 no la marco, pero lo que sí que sé es una cosa. En la imagen que has visto, telangiectasias, lesiones por lo menos sugestivas de telangiectasias. No sé si esto es una mastocitosis o no, pero telangiectasias hay. Y lo que veo es que las otras respuestas, la 1, lupus discoide crónico. ¿El lupus es una forma de mastocitosis? Eso sabes que ni de coña, esa no es. 2, dice enfermedad de Darrier. ¿La enfermedad de Darrier es una forma de mastocitosis? No, cuidado. Ahí están jugando con el lenguaje. Una cosa es la enfermedad de Darrier y otra muy distinta es el signo de Darrier. El signo de Darrier aparece en la mastocitosis. La enfermedad de Darrier es algo completamente diferente. La enfermedad de Darrier, habréis visto a lo mejor alguna fotografía ya, y si no, pues aquí tenéis una. Aparecen pápulas foliculares, marronáceas, en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el tronco. Esto tiene un origen genético. Esto es una cuestión que empeora con la luz solar, en fin, bueno, cuestiones que a lo mejor pues, no son muy importantes para el examen, pero sí tienes que saber que una cosa es la enfermedad de Darrier y otra cosa es el signo de Darrier. Otra cosa, por cierto, de la enfermedad de Darrier, ya que nos ponemos, fijaros en las uñas de los pacientes. Las uñas de un paciente con Darrier casi siempre van a estar alteradas, tienen una alteración característica en forma de V. Bueno, pues un pequeño detalle por si acaso. Una cosa es la enfermedad y otra es el signo, la 2 la descarto. Cuidado con la 4, la 4 me imagino que ninguno lo habréis marcado. La dermatomiositis, ya nos detuvimos bastante en un simulacro y mostramos pues algunas imágenes, que si las pápulas de Gotrón, que si el eritema heliotropo, etcétera. Las telangiectasias periungueales también las mostramos como algo característico en la dermatomiositis, pero sabéis de sobra que la dermatomiositis no es una forma de mastocitosis. Entonces me queda la 3.
Me queda la 3. Marco la 3, ¿por qué? Por descarte, aunque no sepa que es una forma de mastocitosis. Marco la 3, que es sugestiva o compatible con la imagen que he visto. En la imagen he visto telangiectasia. Luego, entonces, dentro de lo malo, estoy bastante perdido, marco la 3 y en este caso, pues acierto la pregunta. Así es como habría que haber procedido. No siempre vas a tener certeza absoluta de lo que estás contestando, ¿eh? La medicina abarca mucho más de lo que a ti te puede dar tiempo a estudiar en 6 meses, en 1 año, o en 10 años, o en toda tu vida. Así que hay que aceptarlo, hay que vivir con ello, marcar la 3, acertar, y después ya confirmarás si tienes razón o no. Pero no hay que inhibirse ante una pregunta como esta. Bien, dejamos entonces la pregunta 19 y nos vamos a la 68. La pregunta 68 es una pregunta sin imagen, pero que le vamos a poner imagen porque tiene bastante relevancia, por lo que se ha preguntado últimamente en la sección de fotos del MIR. Dice la 68, tenemos un varón de 67 años que tiene un dolor abdominal, una astenia leves, nos cuentan que se le hace una eco abdominal y nos encontramos un nódulo en hígado, concretamente en el segmento 6, esto me da igual, no nos vamos a meter en los segmentos del hígado, tiene una lesión nodular en hígado, y nos dicen que hacemos un TAC con contraste, y nos dicen, atención, nos dicen que es un nódulo de 3,2 centímetros, pero atención, aquí viene lo importante, que es hipovascular, pero que sin embargo realza en fase portal. Vamos a ver una cosa. No me voy a enredar mucho con esto, solamente las 4 cosas necesarias para entender las diferencias de esa fase arterial, esa fase venosa o portal. Atención, esto es el paciente cortado de través. Bien, vamos a describir muy poquitas estructuras, vamos a orientarnos. Aquí detrás estarían las vértebras, que no me importan para esto, pero me voy a para orientar dónde estoy. Aquí delante de las vértebras hay esto, que pinto redondo, que es la aorta cortada de través. Por aquí delante pues habrá vísceras, no me voy a detener en ninguna en particular. En el hígado sí. Voy a pintar ahí el hígado, y bueno, pues si queréis pintamos ahí un par de riñones para que nos decoren un poquito las cosas. Bueno, con esto me sobra. Si yo te pongo contraste, ¿qué es lo primero que sucede? El contraste te lo pongo por vía intravenosa. Bien, pues el contraste, ¿qué trayecto va a seguir? Desde el punto de inyección va a haber retorno venoso, aurícula derecha, ventrículo derecho, llega a la circulación pulmonar, después aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se reparte por el torrente sanguíneo. A partir de la aorta dará ramas y se va a repartir por los diferentes órganos. Bien, esto ocurre en cuestión de segundos, y si en ese momento hago un TAC, en ese momento, unos segundos después de administrar el contraste, ¿dónde va a estar ese contraste? Ya ha habido retorno venoso, ya se ha repartido por la aorta, sus ramas. En este momento, pinto en rojo, va a estar dentro de la aorta, va a estar dentro de otras arterias, por ejemplo aquí las arterias renales, podríamos decir que tienen mucho contraste, el riñón quizá pues ya haya captado este contraste, tal. Lo voy a ver eso, en aorta, en sus ramas, en alguna víscera muy vascularizada como el riñón, pues me lo puedo encontrar ese contraste. ¿Qué pasa después? Según va pasando el tiempo, ¿qué sucede? Ese contraste va a repartirse por esas arterias, llega a los diferentes tejidos, a los diferentes órganos y luego es recogido por las venas. Bien, en el abdomen, importante, hay una vena que es muy gorda y que acaba en hígado, que es la porta. Recordemos una cosa, el hígado tiene una doble circulación. El hígado tiene una circulación que es 80%, cuidado, 80% de la sangre que recibe viene a través de la porta. Un 15-20% de la sangre que recibe el hígado llega por vía arterial. El 80% de la sangre que recibe es portal. 15-20% llega por las arterias hepáticas. ¿Qué es lo que sucede? En fase arterial, el hígado no lo vamos a encontrar que realce ni nada de eso, porque en fase arterial pues no es una víscera que dependa mucho su vascularización de las arterias, depende mucho más de las venas. ¿Qué es lo que sucede? Otras vísceras, como el riñón, sí las voy a encontrar a lo mejor más marcadas, o las propias arterias como tal, las voy a ver muy blancas, muy llenas de contraste. ¿Qué pasa cuando ya pasa la fase arterial, ya se reparte el contraste y llega a la siguiente fase, fase venosa o fase portal, así se llama? El contraste ya no está aquí. Ya no voy a encontrarlo tanto en arterias, ni en vísceras como el riñón. El contraste, cuando ya llega a la fase venosa, a lo mejor
puedo intuir, según el corte que sea, puedo intuir la porta, pero sobre todo el hígado va a realzar mucho, ¿eh? El hígado en fase venosa o en fase portal lo voy a ver bastante más marcado. ¿Por qué? Porque el 80% de la sangre que recibe ese hígado la recibe a través de la porta, y la porta y otras venas son las que en ese momento tienen el contraste. Entonces es en fase portal cuando este hígado se me llena de contraste. Bien, eso en cuanto a fase arterial y fase venosa o fase portal. ¿Hay más fases después? No me interesan para esta pregunta. Estas dos son las que tenemos que tener claras. Vamos a ver. Visto esto, vamos a contar un tumor, importante detalle, un tumor y cómo se comporta cuando hago un TAC con contraste, el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, lo pinto en verde, a suponer que esto fuese un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, a diferencia del resto del parénquima hepático, cuidado, su principal irrigación es arterial. El resto del parénquima hepático ya hemos visto que casi toda la sangre que recibe viene por porta y es venosa, pero mucho cuidado porque el hepatocarcinoma está muy irrigado desde el punto de vista arterial, se forman muchos neovasos, neoarteriolas que le van a irrigar mucho, y por ese motivo cuando yo hago un TAC con contraste, en fase arterial voy a encontrar que la aorta está llena de contraste, alguna otra arteria. Puede ser que en los riñones vea a lo mejor un poquito más de contraste, tal. El hígado ya hemos dicho que no, porque el hígado lo que recibe principalmente es sangre portal, y ahí todavía no ha llegado el contraste. Pero el hepatocarcinoma, lo que le pasa es esto. El hepatocarcinoma principalmente se irriga con sangre arterial, y por ese motivo el patrón característico del hepatocarcinoma, y esto se ha preguntado en mí tanto en modo imagen como en modo texto, de las dos maneras, el hepatocarcinoma realza precozmente en fase arterial. En fase arterial se va a ver que capta mucho contraste, mucho más que el resto del parénquima hepático, y es por eso, porque su vasculatura es fundamentalmente arterial. Importante detalle. Sin embargo, después, cuando ya pasa la fase arterial y llega la fase venosa, ¿qué es lo que sucede? Pues al contrario. Ya llegamos a fase venosa y entonces es el resto del hígado el que va a captar, el que vamos a ver más blanco, y sin embargo ese hepatocarcinoma lo vamos a ver que en fase venosa pues no se aprecia, se ve incluso más oscuro que el resto del parénquima hepático. Es lo que se llama lavado venoso precoz. El contraste se va más rápidamente de ese hepatocarcinoma que del resto del parénquima hepático, y por ese motivo pues en fase venosa ya no lo veo. Realza mucho en fase arterial, lavado venoso precoz en fase portal. En fase portal ya no se ve ese contraste. El contraste está en el resto del hígado, pero no en el hepatocarcinoma. Así es como se comporta el hepatocarcinoma. Y aquí fíjate, aquí si leo me dicen, oye mira, lo que ocurre es que está hipovascular. En fase arterial se entiende, hipovascular en fase arterial. En fase arterial no se ve nada, y sin embargo parece que realza en fase portal. El tumor que tiene este paciente tiene un comportamiento opuesto, totalmente opuesto al hepatocarcinoma. ¿Cuál es el tumor que puede aparecer en hígado que tiene un comportamiento absolutamente contrario al hepatocarcinoma? La metástasis. Si en el hígado lo que tengo es una metástasis procedente de otro órgano, por ejemplo un cáncer de colon, ¿qué es lo que voy a ver? Pues un patrón opuesto al hepatocarcinoma. No va a captar en fase arterial, y si va a captar va a ser mucho más patente en fase venosa. Aquí tenéis una imagen para poder comparar uno con otro. Fijaros, el comportamiento es opuesto. En fase arterial el que se ve es el hepatocarcinoma, no se ven bien las metástasis. En fase portal es todo lo contrario, lavado venoso precoz en el hepatocarcinoma y, sin embargo, realza la metástasis. Bueno, pues ese comportamiento, que es opuesto, me permite diagnosticar automáticamente si es una cosa o si es otra con un TAC con contraste. Ahí no me hace falta que biopsie, automáticamente lo voy a saber. Solamente con eso puedo saber si es un tumor primario hepático, hepatocarcinoma, o si es un tumor secundario metastásico que ha llegado a hígado, porque el comportamiento con el contraste es diametralmente opuesto. Es por eso aquí
en esta pregunta 68 vemos que siempre juegan con lo mismo. Te ponen un tumor en hígado, te ponen cómo se comporta cuando haces un TAC con contraste, y entre las opciones pues siempre están las contradictorias. La 2, hepatocarcinoma, que esta no es en este caso, y la 4, meta, de cáncer de colon, que es la que sí es. Siempre te hacen dudar entre esas dos porque son opuestas, son contrarias. Resto de las opciones, bueno, vamos a ver aquí, por comentar un poquito sobre ellas, ya que las han escrito. Dice la 1, un adenoma hepático. Vamos a ver. Un adenoma hepático, ¿qué tipo de paciente te suelen contar? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Que fijaros, me han dicho que se trata de un varón de 67 años. Raro que en el MIR me cuenten un varón de 67 años con un adenoma hepático. Porque en el MIR, cuando me cuentan un adenoma hepático, suele ser ¿quién? Una mujer joven que consume anovulatorios orales, y eso es el factor de riesgo para que en algún momento aparezca ese adenoma hepático. El adenoma hepático muchas veces va a estar ahí y no va a dar clínica nunca. Los casos que tengan mala suerte, si tienen la mala fortuna de que se rompa ese adenoma, a lo mejor pueden tener un sangrado, pero no es lo habitual. ¿Y por qué sangra tanto un adenoma hepático? Un adenoma hepático está ricamente vascularizado desde el punto de vista arterial. ¿Cómo sería el TAC? Realzaría bastante en fase arterial, un adenoma hepático. Aquí ni me lo planteo, porque el tipo de paciente que me cuentan pues no es ni mucho menos el que le gusta al ministerio. Recordad, mujer joven, anovulatorios orales. Pero en cualquier caso, si me pongo fino y solamente tengo en cuenta lo que veo en el TAC, tampoco sería un adenoma hepático porque eso realza en fase arterial. Así que la 1 descartada. Y por último, cuidado con la 3. La 3, angioma hepático. Vamos a ver. Del angioma hepático, si tengo que saber algo es lo siguiente. Vamos a suponer que esto fuese un angioma hepático. El angioma hepático, si tiene algo característico, es la captación de contraste. Y capta de la siguiente manera. Inicialmente, cuando hago un TAC con contraste no voy a ver nada. Voy a ver que está pues como vacío, nada especial. Y a medida que voy haciendo pues, más cortes en el tiempo, más imágenes en el tiempo, veo que la captación de contraste es así. Empieza a captar por periferia. Siguiente corte o siguiente imagen en el tiempo, un poquito más, un poquito más, hasta que se llena, hasta que se llena. Empieza a captar el contraste desde fuera hacia adentro, desde fuera hacia adentro, es una captación centrípeta, empieza a captar por fuera hasta que se rellena. Vemos una imagen, por si acaso nos lo pusiesen en una pregunta, aquí lo veis, es la captación típica del angioma hepático. Y bueno, pues me imagino que nadie confundirá esto una vez que lo ha visto una vez con el hepatocarcinoma o con la meta hepática. Esto es un patrón que es suficientemente característico. Bien, pues nada más. Dejamos entonces la pregunta 68, la respuesta correcta sería la 4, por lo que hemos dicho. Y a continuación nos vamos a la 164, sobre un tema completamente diferente. Vamos a ver. La 164 nos dicen que los ancianos tienen más riesgo de presentar intoxicación digitálica, que son pluripatológicos porque son más frágiles, porque toman muchos fármacos, etc. Y nos dicen que, bueno, que este grupo de pacientes pueden tener síntomas insidiosos, no sé qué tal. Al final, la pregunta como tal. La clínica de la intoxicación digitálica quizá no sea tan importante, eso no lo preguntan tanto en el MIR. Lo que sí que les gusta mucho preguntar en el MIR son las causas, las cosas que te inclinan a padecer una intoxicación digitálica. Y aquí, pues, de esto va la pregunta. Entre las causas de intoxicación digitálica podemos encontrar las siguientes, excepto. Vamos a ver aquí. La digital hay que sabérsela, desgraciadamente, esto es una de las cosas que les gusta preguntar, quizá no tanto los últimos años como sí que se preguntaba más antes, pero todavía hay preguntas de intoxicación digitálica, sobre todo eso, predisponentes, cosas que pueden hacer más factible que me ocurra. Bien, tengo dos opciones, leerme la parte de digoxina que aparece en el libro de cardio y todas las tablas que aparecen, que sí qué cosas me pueden predisponer, que sí qué fármacos tal, que es una cuestión muy memorística, o también puedo usar una regla mnemotécnica, que es la que voy a mostrar aquí en la pizarra. Es una regla muy antigua, pero que viene bien para este capítulo. No vamos a hacer reglas tan elaboradas con todo aquello que nos estudiamos, por supuesto que no, porque el tiempo es limitado. Pero la intoxicación digitálica sí que tiene una que es muy rentable, y es la siguiente. Vamos a ver. ¿Cuál es la causa número 1? Lo que más me predispone, lo más frecuente para que yo padezca una intoxicación digitálica.
Cuidado que no es la sobredosis, no es la sobredosis. Naturalmente, si yo tomo más digital de la que debo, me intoxicaré, por supuesto, pero no es la sobredosis la causa principal de intoxicación por este fármaco. Es la hipopotasemia. Hipopotasemia. Hay muchas cosas que pueden hacer que mi corazón se vuelva más sensible, que mi miocardio se impregne más fácilmente de digital y por tanto pues me haga más favorable a la intoxicación. La hipopotasemia quizás sea lo número uno, lo que aparece en todos los libros en la cabeza de la lista. Luego hay otras cosas, pero si lo principal es la hipopotasemia, y yo quiero hacer una regla mnemotécnica que doy una pista, y es que esta regla es pictórica, es una regla pictórica. Hay que hacer un dibujo. ¿A qué animal recuerda la palabra hipopotasemia? Algunos ya conoceréis la regla, otros no. Desde luego, hipopotasemia a mí me suena a hipopótamo. Pues vamos a pintarlo. Y pinto un hipopótamo porque es el protagonista de esta regla, es la causa principal. Pues ahí está, este hipopótamo. Aquí os pido un acto de fe. Ya sabéis que mis cualidades como dibujante pues son bastante limitadas. Ahí está. Supongo que tendrá 4 patas, como otros muchos animales. Vamos a pintarle un rabo. Parece más el de un cerdo, pero bueno, cortito y retorcido para que no se distraiga durante estos meses de recogimiento y estudio. Ya le crecerá y hará cosas mejores con él una vez que ya se presente al MIR y lo apruebe. De momento, castidad, paz y tranquilidad. Bromas aparte, ya tenemos al hipopótamo. Vamos a ponerle hasta pupilas, vamos a ponerle fosas nasales. Ahí está. El hipopótamo es un animal muy inteligente, más de lo que mucha gente piensa. Puede incluso responder a su nombre. Yo eso no lo sabía. Mi hermano trabajaba en el zoológico hace mucho tiempo en la sección comercial. Una vez pues fui a verle allá a tomar un café después del trabajo y me dice, mira este. Y estaba un hipopótamo, se llamaba Paco, yo no lo sabía. Llámalo, se llama Paco. Digo, ¿qué cojones se va a llamar Paco el hipopótamo? Eso tú le llamas Paco, pero el que sabe si se llama Paco. Dice, que sí, llámalo. Llamo Paco. Se dio la vuelta al hipopótamo y avanzó 3 pasos. No solamente los perros pueden responder a su nombre, ni los monos, que por supuesto pueden, también los hipopótamos tienen suficientes circunvoluciones y suficientes sinapsis para saber cómo se llaman. Una grata sorpresa. Bien, pues vamos a ver. Hipopotasemia. Trastornos iónicos, hipopotasemia, ese es el principal, pero hay muchos más hipos, Hipopotasemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipo, lo que te cuenten. Cualquier ión, si tienes dudas, si predispone a intoxicación digitálica, será hipo. Excepto, y este es el que hago un esfuerzo memorístico, es el que es totalmente diferente, el calcio. Es hipopotasemia, hiponatremia, hipomagnesemia, el calcio es al revés, es hipercalcemia. Es la hipercalcemia la que me va a predisponer a intoxicación digitálica. Así que bueno, pues vamos a representar gráficamente al calcio. Es difícil representar gráficamente al calcio. Vamos a pintar el calcio, no hay más que encender la tele y ver cualquier anuncio de yogures o de suplementos lácteos y te dicen que el calcio está en los huesos, que el calcio está en la leche, huesos fuertes, no sé qué. Bueno, pues pintémosle unos dientes al hipopótamo, unos dientes muy brillantes porque toma mucho calcio. Esto representa calcio, hipercalcemia, el resto hipo, lo que te cuenten, hipopotasemia y otros muchos hipos. Acuérdate, el calcio es al revés, hipercalcemia. Ya sabemos unas cuantas causas, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con los iones, con los electrolitos. Bien, vamos a completar el hipopótamo. El hipopótamo tiene que tener un color, si no sería una imagen fantasmagórica. Voy a pintar azul. ¿Por qué? Porque está cianótico. Tiene insuficiencia respiratoria. Acordaos, la hipoxia. La hipoxia predispone a la intoxicación digitálica. Por eso el hipopótamo es azul marino. Quien tenga tiempo y ganas, que lo pinte azul del todo y ya está. Yo de momento solo la cara porque tengo que terminar cuanto antes para avanzar a otras preguntas. Hipoxia. Más cosas que predisponen a intoxicación digitálica. Pues la misma pregunta nos lo ha dicho. Los ancianos son más susceptibles, etcétera. Edad anciana, edad madura. No, madura no, anciana, más que maduro. Anciano, maduro soy yo, anciano es él. Vamos a ponerle rasgos de senectud.
unas patas de gallo, unas arrugas en la frente, vamos a ponerle un bastón, creo que con esto es suficiente, y unas bolsas. Edad avanzada, los ancianos son más susceptibles de intoxicarse por digoxina. Bien, más cosas. Tiroides. Hipotiroidismo. Otro hipo. Bocio, vamos a pintarle un bocio para acordarnos de ese hipotiroidismo. Ahí está, un bocio. Esto es lógico. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas lo que hacen es acelerar el metabolismo, y cuando aceleran el metabolismo, pues también aceleran la eliminación o la degradación de ciertos fármacos. Una persona que tiene un incremento de la actividad metabólica, porque tiene un hipertiroidismo, degradaría más rápidamente la digoxina, le haría menos efecto. Sin embargo, una persona que tiene hipotiroidismo, y el bocio aquí simboliza ese hipotiroidismo, pues, ¿qué tendrá? Más dificultad para degradar, para eliminar esa digoxina, y por tanto se acumula con más facilidad y por tanto tendrá más tendencia a la intoxicación digitálica. Así que nada, hipotiroidismo es otra causa más. Sigo pintando. Eso es un corazón. ¿Por qué tiene el corazón tan grande este hipopótamo? Pues está enamorado, ¿es por eso? No. Una cardiomegalia, le he pintado. Esto, la cardiomegalia, un corazón grande, un corazón deteriorado, eso se puede llegar de muchas maneras, pero acordaos, enfermedades cardíacas, cuando yo tengo una enfermedad cardíaca general, me hago más tendente a la intoxicación digitálica. Y voy a ilustrar esto con un ejemplo. Una persona joven, sana, que no tiene ningún trastorno cardiológico, si le pones digoxina, le hace poquito efecto. No se va a comportar apenas como inotropa positiva ni ese tipo de cosas en una persona joven, sana, con un corazón normal. Pero sin embargo, cuando se trata de una persona anciana, enferma, con un corazón ya tocado, no importa la causa en general, un corazón que está afectado, es cuando tiene más tendencia a ejercer un efecto, a ser inotropa positiva y esas cosas. Es por eso, claro, también, igual que si el corazón está deteriorado, si yo tengo algún trastorno cardíaco, es más factible que haga un efecto farmacológico, también es más factible que nos pasemos de ese efecto y tengas una intoxicación. ¿Os acordáis? Enfermedades cardíacas en general. Muchos libros te cuentan que si la amiloidosis cardíaca, hay muchas más enfermedades cardíacas que me pueden hacer más tendente a intoxicarme por digoxina. Bien, sigo. Vamos a hacer una fístula y le vamos a conectar a una máquina de diálisis a este hipopótamo. Insuficiencia renal crónica, bueno, todo también aguda, da igual. Insuficiencia renal, vamos a ver, la insuficiencia renal, ¿por qué predispondrá a la intoxicación digitálica? Parte de la digoxina se elimina a través de la orina. Una parte, una pequeña parte, no todo, pero si yo tengo ese problema, si yo tengo unos riñones que en ese momento no funcionan, pues hay una parte de la digoxina que no voy a poder eliminar correctamente y se tenderá a acumular. Así que esto representa otra causa más, insuficiencia renal. Más cosas que pueden hacerme tendente a la intoxicación digitálica. Vamos a pintarle unos pañales. ¿Por qué tiene pañales el hipopótamo? Entre otras cosas porque es muy mayor y ya sabéis que hay veces que en la edad anciana pues volvemos a hacer las mismas cosas que hacíamos cuando teníamos unos meses de vida. Pero además, ¿qué más representan estos pañales, aparte de complementar su avanzada edad? Hay ciertos diuréticos que pueden hacer con el potasio. La furosemida tiende a dar hipopotasemia. Las tiacidas tienden a dar hipopotasemia. Acordaos, todo aquello que tienda a bajarme el potasio, y el hipopótamo representaba la hipopotasemia, me va a hacer tendente a la intoxicación digitálica. Por eso tiene unos pañales, para no orinarse encima. Furosemida, tiacidas, esos fármacos eliminan potasio por la orina, tienden a dar hipopotasemia, por eso pueden incrementar mi susceptibilidad a la intoxicación digitálica. Hay diuréticos que no, acordaos, hay diuréticos que hacen lo contrario, hay diuréticos que lo que hacen es ahorrar potasio, por eso se llaman ahorradores de potasio. Espironolactona, amiloride, tianterene, esos de vez en cuando han caído también en el MIR. Bueno, los que sí que me hacen perder potasio por la orina son diuréticos de grasa y tiacidas. Bien, también las diarreas, por eso lleva pañales también. Las diarreas
hacen que pierda potasio a través de las heces. Por eso, pues un cuadro diarreico, pues a lo mejor me podría hacer más tendente también a sufrir intoxicación digitálica. Son muchas cosas que son lógicas, que están más o menos vinculadas entre sí, pero desde luego las que hemos dibujado es muy complicado que lo olvides. Esto no es lo más ortodoxo ni lo más académico que vais a encontrar nunca en una clase. Me da igual, pero esto es muy difícil que se te olvide. Esto no es mío, esto no me lo he inventado yo. A mí esto me lo mostró un tutor hace ya muchos años cuando estaba preparándome el MIR y aún no se me ha olvidado. Y me dijo además otra cosa, y el hipopótamo tiene un nombre. Y el nombre del hipopótamo me va a ayudar a recordar interacciones medicamentosas. ¿Cómo se llama el hipopótamo? No es Paco, Paco es el del zoológico, este es otro, este se llama Eric. Eric, regla mnemotécnica también muy conocida. ¿Quién verá a mi amigo Eric? Vamos a ver. Cada palabra va a hacer alusión a un fármaco. Ki. Los fármacos me hacen más tendente también a la intoxicación digitálica, interactúan con la digital, la hacen más potente sobre el miocardio. Ki. Estamos en cardio. Quinidina. Verapamil, y quien dice verapamil, pues dice también a su primo el diltiazem. Ya sabéis que verapamil y diltiazem son esos calcio antagonistas que van al corazón, son muy cardiodepresores, etcétera. Bueno, pues tanto uno como otro, verapamil y diltiazem, aunque químicamente son muy distintos entre sí. De hecho, el diltiazem químicamente es una benzodiazepina. Bueno, el efecto que tienen sobre el corazón, acordados, calcio antagonistas, muy cardiodepresores, bueno, pues también predisponen tanto verapamil como diltiazem a la intoxicación digitálica. Bien, AMI, y estamos en cardio, amiodarona, ERI, estamos en cardio, pero no es un fármaco cardiológico, es un antibiótico, y es lo que nos refuerza el nombre del hipopótamo, si no también le hubiese llamado Paco, como el del Zoo de Madrid, pero no. Eritromicina, macrólidos, particularmente la eritromicina, hacen que se intoxique uno más por digital, por dioxina. Así que bueno, pues aquí ya tenemos bastantes causas. Hipopotasemia, otros hipos, hipomagnesemia, hiponatremia, hipercalcemia, avanzada edad, hipotiroidismo, alteraciones cardíacas, diarreas, ciertos diuréticos, insuficiencia renal crónica, ciertos fármacos. Creo que esto es más cómodo que aprenderte la lista del infierno. Así que bueno, pues aquí la pregunta se responde fácilmente. ¿Cuál de estas causas no sería una causa de intoxicación digital? Y que hay que marcar la que no. La 1, hipercalcemia, esa es muy clara. La 3, insuficiencia renal, ya lo hemos visto. La 4, hipotiroidismo, ya lo hemos visto. La 2, hipermagnesemia, no. Los iones que no son el calcio son hipos, ante la duda. Así que es hipomagnesemia. No tiene más. Respuesta correcta la 2. Si alguien no conocía esto, algunos me imagino que sí, que lo utilice, porque alguna pregunta pues puede ser que la saque gracias a esta regla. Nada más con respecto a esta pregunta, borramos la pizarra y pasamos a la siguiente.